Bueno, ante todo, compañeros, muy buenas tardes y un saludo desde Venezuela. Quien les habla, Alejandro Gil. Particularmente, soy IT Project Manager de la empresa NetRider Consulting, la cual es socio de negocios en Microsoft y pertenezco al Microsoft Speaker Group, especializado en Windows Client. El día de hoy vamos a estar teniendo una sesión bastante sencilla y breve en cuanto a los procesos de migración hacia Windows 7. Como les dijo Natalia, al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Comencemos, compañeros. Okay, antes que todo, señores, hay unas pequeñas cosas que tenemos que recalcarles. Este webcast está principalmente destinado a los estudiantes o los student partners. Un saludo cordial a los student partners de toda Latinoamérica. Una de las cosas en las que quiero hacer, digamos, notificación antes de empezar con nuestro webcast del día de hoy, es sobre el software gratuito que está disponible para los estudiantes. Para muchas personas no conocen este beneficio, el cual se encuentra en la página de dreamspark.com. En esta página conseguirán cierto software, no todos, pero sigamos cierto software que nos permiten hacer pruebas e incluso aprender un poco más del producto de manera gratuita. ¿Qué necesitamos para acceder a este software? Bastante sencillo. Sencillamente con tener una dirección de correo que termine en .edu. Sabemos que las direcciones de dominio de correo .edu pertenecen al sector educativo, principalmente universidades. Ya nos permite ingresar, digamos, y tener acceso de forma gratuita a los software. En el caso de que cuando estemos registrándonos no aparezca la universidad de nosotros registrada, simplemente podemos mandar un correo a la dirección que ven en el portal b-o-berr@microsoft.com. Es el compañero Oscar Berroterán, encargado de la parte de estudiantes en Microsoft Venezuela, con su nombre, con el nombre, la institución a la que pertenecen y un carnet vigente. En tal caso de que no pueda ser cargada la universidad, se les generará un código para que puedan acceder y descargar el software gratuito para su uso particular. Otra de las cosas que tenemos que recalcar, señores, ya estamos en el pre-lanzamiento técnico o lo que son un beta de la nueva plataforma de navegación Internet Explorer 9. Esta plataforma está orientada a desarrolladores web, tiene un mejor aprovechamiento del hardware, compatible con HTML versión 5, etc. A pesar de que nos comenta que pronto viene la versión beta, para algunos ya está disponible la versión beta. Dentro de muy pocos días será pública el lanzamiento de esta plataforma. Y no puede faltar, una de las cosas que siempre nos preguntan es cómo hay personas que quieren enterarse de los webcasts, cómo enterarnos, cómo estar al día con el mundo de los que son los estudiantes de Microsoft. Señores, Microsoft, como todos los demás, estamos en las redes sociales. Tenemos un portal de Facebook, tenemos un grupo de Facebook, de hecho tenemos dos. La dirección esta es la que está en la lámina, www.facebook.com/homephp/ms-estudiante o Microsoft Estudiante. De ahí conseguirán muchas de las invitaciones para los webcasts, publicación acerca de algunos libros gratuitos, nuevos productos, etc. Es importante estar siguiendo este tipo de grupos para mantenernos informados. Adicionalmente, también tenemos el portal de Facebook de los estudiantes de Venezuela, específicamente, no siendo limitativo para cualquier estudiante de Latinoamérica, simplemente un portal un poco más regional, donde igual nos mantenemos informados sobre las actividades que se realizan en Venezuela. Sin embargo, de igual manera, lo que es el lanzamiento de productos y nuevas tecnologías y cualquier beneficio para el estudiante es válido para todos los estudiantes de Latinoamérica. Otra manera de seguir enterados de lo que está sucediendo en el mundo de Microsoft estudiantes es a través del Twitter, @Microsoft Estudiantes o msbenacad o Berroterán. El último pertenece al líder de la unidad de educativo aquí en Venezuela. Con cualquiera de los tres podrán mantenerse informados en cuanto
nuevos lanzamientos, productos y todo lo relacionado con material de estudiantes. Ok, señores, ya empecemos a entrar un poco en materia. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Como les comenté al principio, vamos a estar viendo un poco en general sobre qué debemos considerar, qué debemos cubrir para implementar o para instalar nuestro Windows 7. Vamos hacia esa migración. ¿Qué veremos primero? Las ediciones de Windows 7, consideraciones para instalaciones de versiones de 64 bits, actualizar a Windows 7, migrar a Windows 7, herramientas para migrar a Windows 7. Como les repito, esto es un webcast, podría decirse, de nivel 100, donde no necesitamos como tal un gran conocimiento amplio técnico para poder entenderlo. De todas maneras, si hay algún detallito, con mucho gusto al final del webcast podré responder algunas de las preguntas. Ok, ¿cuáles son las versiones de Windows 7 actualmente de las cuales podemos disponer para adquirir? Bueno, tenemos como la versión más recomendada para usuarios de hogar, tenemos Windows 7 Home Premium. Esta versión está diseñada para el usuario del hogar con un ambiente gráfico bastante enriquecido y con la mayoría de las funcionalidades que posee Windows. La diferencia más puntual de esta herramienta es que no posee o no tiene la capacidad de ingresar a un entorno de dominio. Es decir, tiene conectividad de red, puede unirse a internet, es trabajable en un grupo de trabajo, más no trabaja en entornos de dominio o también conocidos como entornos Active Directory. Luego continuamos con una de las versiones más vendidas o más populares y que se adapta al mercado de Small Business o al mercado en general, es Windows 7 Professional. De igual manera tiene todo lo que la versión Home Premium contiene, a diferencia que tiene las funcionalidades de ingresar a un dominio, es decir, puede ser integrado a una Active Directory, es capaz de recibir políticas de seguridad, es el principal producto que se ofrece a las empresas, obviamente en un mercado de una empresa pequeña a mediana. Luego tenemos otras versiones más, como por ejemplo Windows 7 Ultimate, es la versión top de la línea. Obviamente se habla para usuarios entusiastas o gamers. Ya tenemos todas las herramientas de negocio, al igual que todas las herramientas no solamente de productividad, sino de entretenimiento. Es la versión más completa del Windows 7, obviamente es la más costosa. No es una versión, a pesar de que tiene otra funcionalidad de ingresar a un dominio, no es lo más recomendado por empresa. Como les dije, la mejor relación precio-valor viene siendo Professional. En el caso de la gran empresa, luego tenemos a Windows 7 Enterprise. Esta es la versión, tiene todas las funcionalidades de Windows 7 Professional con algunas características que cambiaron en la manera de su contrato de licenciamiento y también para integración con sistemas operativos de otros fabricantes, es decir, no Microsoft, como por ejemplo integración de ciertos servicios con Unisys. Una de las cosas que puedo notar en Windows 7 con respecto a la versión anterior, que a pesar de ser un sistema operativo modular, es acumulativo. La versión superior siempre va a contener lo de la versión anterior. No, en el caso de Windows Vista, teníamos que Home Premium tenía cualidades que Business no tenía. No, en este caso Professional tiene todo lo de Home Premium, Ultimate tiene todo lo de Professional. Otras dos versiones un poco más sencillas, tenemos Windows 7 Home Basic, dirigido específicamente a mercados emergentes, mercados donde no se puede comercializar una licencia a los costos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, donde las licencias tienen que ser un poco más económicas y mucho más sencillas. Y Windows 7 Starter, que es un Windows 7 bastante básico, pero muy a bajo costo, es utilizado por algunos integradores OEM para ofrecer un sistema operativo sencillo, confiable, a bajo costo, y no recargar mucho el costo del equipo. Continuemos.
Una de las preguntas que me hicieron recién empezando el webcam es ¿cuáles son los requerimientos de hardware para instalar Windows 7? Señores, los requerimientos que vemos en pantalla, como lo dice Lamine, que son requerimientos mínimos. Si podemos superarlos, muchísimo mejor. ¿Cuáles son los requerimientos? 1 GHz en el caso del procesador. Obviamente es recomendado todo lo que está por encima. Windows 7 soporta y está diseñado u optimizado para trabajar con procesadores de múltiples núcleos, por lo cual se considera una recomendación óptima. Windows 7, en cuanto a la memoria RAM, se recomienda como mínimo 1 GB de RAM. 2 GB sería excelente, o superior. Es decir, con 1 GB tenemos un rendimiento bastante aceptable, sin embargo, con 2 tenemos un desempeño más óptimo de la aplicación como tal. Obviamente de memoria video de RAM, 128 MB sería excelente, preferiblemente si el video es independiente de lo que es el RAM de la tarjeta madre. Una mejor práctica. En el caso de querer correr lo que es el entorno gráfico de Aero, es importante que nuestra tarjeta de video incluya o permita la característica de Windows Display Driver Model. Esta es una cualidad que debe tener la tarjeta o el hardware de video para poder correr lo que es el entorno gráfico Aero, que es una de las cosas más interesantes como herramienta de productividad y como comodidad para nosotros como usuarios. Adicionalmente, tenemos en el caso de cuánto disco duro necesitamos, como mínimo 16 GB de la versión de 32 bits y 20 GB de la versión de 64 bits. Obviamente, por lo grande, digamos, que vienen las medias originales de Microsoft para la instalación de Windows 7, necesitamos un DVD-ROM porque la media viene en DVD como tal. Sin embargo, este no es el único medio específico de instalación. Se puede instalar en Windows 7 desde el pendrive si fuese necesario. Ok, una de las cosas que quisiera explotar un poco en cuanto a una plataforma, lo que es Windows 7, es lo que es el uso de ediciones de 64 bits. A veces tenemos un buen equipo, tenemos un buen hardware con 8 GB de RAM y queremos manejar de manera óptima nuestro hardware, pues, porque somos entusiastas, porque somos jugadores, porque sencillamente hacemos pruebas de virtualización en nuestros computadores. Y ven, ¿qué debemos hacer? Interesante. ¿Qué ventajas tenemos utilizando 64 bits? Obviamente, las plataformas de 64 bits tienen un mejor rendimiento que la plataforma de 32 bits, ya que procesan el doble de información en un mismo ciclo de reloj. Obviamente nos permiten mayor uso de memoria RAM, más memoria. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, ¿cuáles son los limitantes? En 32 bits tenemos un limitante de los 4 GB de RAM. Para sorpresa de muchos, una plataforma de 64 bits de Windows 7 permite hasta 128 GB de RAM. Aunque parece una cifra exabrupta, es interesante conocer esto. Estamos hablando de computadores de repente experimentales o sencillamente tenemos algo de dinero y queremos un buen computador para jugar. ¿Por qué no tener 8 GB de RAM en un computador? Obviamente tiene mejoras de la seguridad. La siempre pregunta, si corre en 64 bits, ¿puedo correr aplicaciones de 32 bits? Por supuesto. La limitante está en que no soporta aplicaciones diseñadas en 16 bits. O sea, no podemos correr aplicaciones de menos de 32 bits sobre la plataforma de 64. El resto de la compatibilidad es exacta la de 32 bits, sino que mejor. Ok, ¿qué opciones tenemos para instalar Windows 7? Es importante hablar un poco de teoría e incluso de metodología. ¿Cuál es la versión más normal? ¿Cuál es la manera, el método más normal? La conocida como instalación en limpio. La instalación en limpio consta simplemente de instalar Windows 7 en una nueva partición en un computador. Este sistema operativo permite multiboot. Así como también permite reemplazar un sistema operativo existente. Teníamos Windows XP, ponemos así la medida de instalación y formateamos nuestro equipo y hacemos una instalación en limpio de Windows 7. Así de sencillo. Es la manera más común o lo que hemos hecho a través de los años con Windows XP y con Windows Vista. Instalación a través de actualización.
Este es un tipo de instalación, obviamente, que nos permite ahorrar cierto tiempo, ya que reemplaza un sistema operativo existente como Windows 7 y todas las aplicaciones de usuarios, archivos y configuraciones se mantienen, que es lo más importante. O sea, no queremos volver a configurar nuestro perfil de usuario, nuestro tapiz de fondo, nuestro protectores de pantalla, nuestros documentos no tenemos que respaldarlos, ese tipo de cosas, e incluso algunas aplicaciones que si ya tenemos la seguridad y que corren en Windows 7, no queremos reinstalarlas, entonces podemos sencillamente actualizar nuestro Windows a Windows 7. Ahora, ¿desde dónde podemos actualizarlo? Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, que es importante saber que no todas las versiones actualizan directamente a Windows 7. Y la otra metodología, lo que se conoce como migración, es una metodología bastante usada y por mucho, aunque no la conocemos con ese nombre, simplemente significa mover la configuración de usuario a un sistema operativo viejo a Windows 7. Es decir, tenemos un sistema operativo XP o Vista, utilizamos algún tipo de herramienta de migración que nos permite mover a un computador intermedio todas las configuraciones de usuario, correo, para ahorrarnos trabajo a la hora de volver a crear el perfil de usuario. Es decir, documentación, de repente nuestro PST de Outlook, ese tipo de, digamos, de todo lo que compone el perfil de usuario. Tenemos dos tipos de migraciones. Hay una migración que es mover, lo que se conoce como migración lado a lado, que es mover a un computador como almacenaje de ese perfil de migración, hacer la instalación limpia y retomar eso, o sea, una restauración de esa migración, o sencillamente cuando tenemos un hardware nuevo que ya tiene instalado Windows 7, simplemente es mover el perfil de un sitio a otro. Ok, ¿cuáles son los métodos para las instalaciones en limpio más utilizados? Tenemos, obviamente, ejecutar setup.exe desde el DVD, es decir, agarramos el DVD, lo colocamos en CD-ROOM, le decimos a esta máquina que bootee desde CD-ROOM y listo. Continuamos con el wizard de instalación y hacemos nuestra instalación. Otra manera de hacerlo es a través de un curso compartido de red. Es de hacer notar que no es necesario, digamos, tener un sistema operativo instalado como base para hacer la instalación desde un recurso compartido de red. Ya para aquellos amantes que alguna vez manejaron Windows 98, que recuerdan el disque de inicio, existe, digamos así, un disque de inicio en Windows 7, en Windows Vista, se llama Windows P o Pre-Installation Environment, que nos permite cargar un pequeño sistema operativo para poder conectarnos a la red y hacer la instalación desde un sitio compartido de red. Y la otra manera es utilizando una imagen. Utilizando una imagen, cuando trabajamos con imágenes, es que personalizamos nuestras imágenes, digamos, en las empresas, para hacer, digamos, el trabajo de nosotros los administradores de red un poco más sencillo. Creamos un computador de referencia, instalamos Windows 7, instalamos Office, instalamos alguna cantidad de aplicativos que utilicen en esta organización, de repente el antivirus, luego bajo el mismo esquema del disco de inicio o el Windows PE, tomamos una captura de la imagen de esa instalación, la llamamos un medio extraíble, como un pendrive, vamos a un computador y corremos nuestro Pre-Installation Environment y aplicamos dicha imagen. Esto es una instalación mucho más sencilla, nos ahorra bastante trabajo, ya que no tenemos que posteriormente estar llevando al computador e instalarle todas las aplicaciones. Esta integración de imágenes es muy utilizada en entornos grandes para estandarizar, digamos, la instalación de los computadores dentro de la red. La instalación de imágenes se puede hacer en el sitio, lo que es aplicando la imagen como tal, o puede ser también desplegar la imagen a través de la red. Por ejemplo, con servicios como Windows Deployment Services, que perfectamente se trabajan en Windows Server 2003 R2 en 2008, también viene incluido, y podemos hacer un despliegue de la imagen a través de la red. Consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para actualizar o migrar a Windows 7. O sea, ¿qué debemos, dependiendo de nuestro escenario, qué vamos a utilizar hacer?
Cuando vamos a actualizar no se requieren reinstalar las aplicaciones, no se requiere un espacio adicional en disco, en algunos casos no requiere reemplazar el hardware existente. Es una solución recomendada para escenarios de casa a pequeñas empresas. Es importante situarnos en el contexto. Es recomendado en pequeña empresa, o lo se llama home office, small office, esa oficina de casa. Ahora, migración. ¿Cuál es la diferencia? Requiere reinstalar las aplicaciones. Obviamente, como les comenté, pues respaldamos con los perfiles de configuración de usuario, hacemos la instalación limpia, restauramos los perfiles de configuración y obviamente tenemos que reinstalar las aplicaciones. Requiere obviamente un espacio adicional en disco. En algunos casos, dependiendo, puede ser que tengamos que reemplazar un hardware, en el sentido de que estemos migrando a un hardware nuevo, estamos reemplazando totalmente el hardware. Y es una migración recomendada para escenarios de empresas medianas a grandes, obviamente porque nos permite estandarizar qué va a tener cada máquina como tal. En este tipo de casos se hace una migración a la vez que se hace una instalación a través de una imagen, en tipo de empresas grandes. Ok. Esta lámina, por favor, quiero que le presten bastante atención porque estamos hablando de cuáles son los caminos válidos para migrar y actualizar. Ok, tengo un problema con la PPT. Sencillo, interesante. Desde Windows 95, Windows 98, Windows Millennium y NT 2000 no se puede hacer actualización. Solamente nos acepta una implementación en limpio, una instalación en limpio. No podemos actualizar, poner CD y decirle actualizar. ¿Qué podemos hacer? Okay. En Windows XP, Service Pack 3 preferiblemente, o en Windows Vista RTM, tenemos entonces dos caminos. Tenemos el manejo de instalación en limpio más la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite utilizar herramientas que nos automaticen el proceso de migración, es decir, que nos respalden los perfiles de usuario. Esa es la diferencia. Cuando hablamos entonces de Windows Vista, Service Pack 1 y Service Pack 2, es en ese escenario donde podemos hacer una actualización tranquilamente. Es decir, tenemos Windows Vista, Service Pack 2, preferiblemente con nuestra máquina, colocamos el CD desde el mismo Windows Vista y decimos actualízame a 7 y no tenemos que reinstalar absolutamente nada. Creo que ese camino es un poco más sencillo, más flojo en ese escenario que hacer. Aquí tenemos. Excelente, ya resolvimos el problema de la PPT. Como les iba comentando, de Windows Vista, de Windows XP y Windows Vista RTM, tenemos una instalación en limpio, más el uso de herramientas de migración, de ser necesario. Y en el caso de Windows Vista, Service Pack 1 y 2, tenemos la actualización, tenemos la instalación en limpio, tenemos la migración, tenemos todas las herramientas. Adicionalmente, y menos mal que la lámina lo coloca abajo, que tenemos el Windows Anytime Upgrade. ¿Qué es esto? Esto es un servicio que nos permite, a veces es comercializado como una media aparte, que nos permite pasar entre versiones de Windows 7. Es decir, tengo Home Premium, quiero pasar a Professional, pero no quiero reinstalarlo todo, simplemente quiero hacer una actualización a Professional, sin necesidad de tener que registrar las aplicaciones, guardar mi perfil, etc. Entonces, a través de la página de Microsoft, podemos comprar este upgrade, nos baja la herramienta de actualización, obviamente nos baja el nuevo Product Kit y hacemos la actualización dentro de versiones de 7 a versiones de 7. Ok, una de las cosas interesantes a veces es que no conocemos que tenemos un cierto número de herramientas para que nos permitan saber qué necesitamos para hacer o una actualización o una migración. Una de las herramientas que se viene usando desde Windows Vista es el Windows Upgrade Advisor. ¿Qué nos hace Windows Upgrade Advisor? Tengo Windows XP, tengo Windows Vista, estoy pensando en pasar a Windows 7, quiero saber si mi hardware es compatible, quiero saber, según mis necesidades, que la herramienta me sugiera qué versión utilizar. ¿Qué es Windows Upgrade Advisor? Es una aplicación descargable que ayuda a los usuarios de Windows a identificar qué edición de Windows 7 responde a sus necesidades. Al igual que también nos da
una orientación con respecto al hardware necesario para instalarlo. Es bastante sencillo, vamos a la página de Microsoft, descargamos la herramienta, la ponemos a funcionar, nos hace una serie de preguntas y al final nos dice qué hardware necesitamos en el caso de que de correr Windows de manera óptima. Nos provee una guía digamos, de mejores prácticas en área de seguridad y nos dice, nos orienta sobre qué versión podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para esta herramienta, la cual es totalmente gratuita, descargable en los sitios web de Microsoft, sencillamente con buscarla de repente en el bin, colocan Windows Update Advisor y les aparecerá la página para hacer la descarga. Necesitamos Microsoft XML 6.0, al menos 20 megas de espacio en el disco, obviamente una conexión a internet, permisos administrativos para instalar este aplicativo y Net Framework 2.0. Importante esto del framework, la herramienta trabaja sobre el framework 2.0 o uno superior, pero inferior no. Entonces una manera de simplemente saber, no estamos muy de acuerdo, no nos acordamos si nuestro hardware es compatible, si nuestra tarjeta de video, bajamos la herramienta y que ya se encargue. Ok, aquí tenemos una lámina un poco de metodología en cuál es el proceso de actualización de Windows 7. Vamos a hacer una actualización. ¿Qué debemos hacer como primer paso? Primero es evaluar. Ya dijimos que una de las herramientas principales de evaluación es el Windows Update Advisor. En ese momento evaluamos nuestro hardware. Sabemos o incluso no solamente nuestro hardware, sino también nosotros investigamos sobre la compatibilidad de aplicaciones de repente de negocio en la siguiente implementación, si va a ser compatible. Obviamente, a pesar de que los procesos de actualización, y escuchen bien, no borran datos, siempre es recomendable, por algún error, como dicen, porque si Murphy se presenta, es hacer un backup. A pesar de que la actualización no borra la data del usuario, no borra el perfil, siempre es recomendable hacer un backup. Recuérdenlo como una buena práctica. Creamos un backup de nuestros aplicativos o de nuestros perfiles de usuario, realizamos el upgrade, luego verificamos que el upgrade quedó de manera perfectamente instalado, que las aplicaciones están corriendo bien, y después que nuestra verificación está terminada, pasamos a la parte de update. La diferencia update, recuerden que Microsoft siempre recomienda, para que la plataforma sea lo más estable posible, lo más segura posible, necesitamos todos los parches y actualizaciones de seguridad que estén disponibles en la página. Ok, ¿qué herramientas tenemos para migrar la información de la configuración de usuario? Es importantísimo, hablamos de migración. Dijimos, oye, qué es lo que nos quita más tiempo a veces de cuando hacemos una instalación? Sencillo, estamos hablando de que hacemos instalación y es, oye, volver a pegar mis 5 GB de música, mis 2 GB de fotografía, la cantidad de correos, las 10 cuentas que tengo pegadas en Windows Mail, Outlook Express o Outlook, y nuestros fondos de pantalla, todos los 700 iconos que tenemos en el escritorio y que, bueno, el escritorio nos los hace únicos. Eso a veces es lo que más nos quita tiempo. Y es ahí entonces donde entran la ventaja de utilizar herramientas de migración. La herramienta de migración más conocida, por decirlo de alguna manera, o no más conocida, de manera de uso más al escenario home, es el web o Windows Easy Transfer. Windows Easy Transfer es un aplicativo que ya viene incluido en Windows Vista y en Windows 7, que nos permite sencillamente pasar la información de un lado a otro, simplemente para migrarlo. Pues tenemos de igual manera el mismo escenario, llevarlo a un sitio intermedio y luego restaurarlo, o sencillamente tengo un computador con Windows Vista de un lado, tengo otro computador con Windows 7, voy a vender o comercializar, o simplemente me voy a deshacer del computador que tiene Windows Vista, conecto y transfiero la data de un sitio a otro con esta herramienta. Y esta manera nos recrea lo que es el perfil, obviamente nos ahorra bastante tiempo. Pues. La otra herramienta es el mejor conocido como USMT, o User State Migration Tool. Esta herramienta es una herramienta ya para utilizar en escenarios empresariales
Obviamente una herramienta un poco más robusta, un poco más complicada de usar, no viene incluido en el Windows, es descargable de los sites de Microsoft de manera gratuita. Esta herramienta está diseñada para, a través de la línea de comandos, escanear lo que es el comando scan state, tomar una especie de fotografía de ese perfil de usuario, almacenarlo en un servidor de archivos y luego, después que registremos el sistema operativo, bien sea en ese computador o en otro computador, volver a cargar ese perfil. Como les venía diciendo, es una herramienta ya pensando en la empresa mediana hacia grande, pues. Y tiene que ser descargada, y obviamente a no muchos les gusta por el hecho de que debe utilizar una interfaz de comando. Ok, ¿cómo es el proceso para hacer las migraciones a Windows 7? Anteriormente vimos las actualizaciones, vimos que este proceso es un poquitico más largo. Primero se realiza el backup a través de una herramienta de migración, bien sea llamada Windows Easy Transfer o User State Migration Tool. Hacemos ese backup, luego hacemos la instalación del producto, actualizamos el producto. Obviamente viene la parte de la instalación de aplicaciones porque no están, en este caso generalmente se refiere a aplicaciones de productividad o en el escenario de nosotros los juegos, etcétera, que tengamos en la casa, que sea importante. Y luego tenemos la restauración de ese perfil que fue anteriormente backup. Realmente cambia un poco la metodología, una comparativa con ese proceso de actualización. Ok, como les venía comentando, Windows Easy Transfer es una herramienta recomendada para escenarios con un número pequeño de PC. Para migrar utilizando web, se mira la información de configuración de usuario a través de los siguientes métodos. Windows Easy Transfer Cable. En Norteamérica, aquí en Latinoamérica, se comercializa mucho esto por un precio de $5 de un cable, digamos, imagínense un cable USB, hablando coloquialmente, macho macho, que nos permite hacer esa transferencia de una manera sencilla. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A través de la red también funciona. Tenemos un switch o concentrador y podemos utilizar la herramienta para que transfiera la data de un computador a otro computador. O incluso si no tenemos una red cerca, podemos utilizar un medio extraíble o un recurso de red. Sencillamente agarramos un pendrive, utilizamos el Windows Easy Transfer, el aplicativo, se nos genera el perfil del pendrive, conectamos a otra máquina y volvemos a cargar nuestro perfil. De una manera bastante sencilla. Recuerden que este tipo de aplicativos es ideal para escenarios con un pequeño número de PC. Bueno, señores, hablándoles un poquito, recuerden, entonces tenemos el Windows Easy Transfer para escenarios pequeños, el USMT a través de una interfaz de comando para escenarios un poco más grandes y nos permite personalizar un poco más allá lo que es la parte de ese filtrado del perfil del usuario, principalmente como herramientas de migración. Señores, de ahora en adelante, por favor, cualquier tipo de pregunta a través del panel de preguntas estaré respondiendo lo más que pueda. Láminas, sino está lo que estuve conversando aquí va a estar grabado, lo pueden descargar completamente y si me escriben a mi correo personal como alejandrojgil@gmail.com, con mucho gusto les puedo pasar las PPT de la presentación.